Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noche, dependiendo del momento en el que usted nos escuche y nos vea. Hoy es 31 de octubre del año 2024 y hoy en este canal, pues traemos básicamente un tema que es para mi gusto interesante y que está un poco de moda, que es lo de conquista, ¿no? Desde que López Obrador, en su entonces presidente de México, pidió o exigió, de cierta manera, disculpas a la corona española por la conquista y los excesos que se cometieron durante la época del virreinato de la Nueva España. Y en ese sentido ha estado este tema de moda, ¿no? Si realmente deben de pedir perdón, no. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que mi querido amigo y compañero David Aguilar, historiador? Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes platicando un poco de estos temas que nos interesan a nosotros en lo particular. Esperamos que ustedes también. Y pues sí, precisamente tenemos este tema que, a pesar de que ya tiene algo de tiempo, nunca deja de ser de cierta manera tendencia, porque como que todavía existe esa espinita, ¿no? Que como a nosotros mexicanos nos gusta hablar de eso, y creo que, pues, es un buen momento para abordarlo, digo, teniendo en cuenta que son temas que nos apasionan a los 2. Creo que es una buena manera de empezar también con este proyecto, y qué mejor manera que hacerlo contigo, amigo. Sí, nos gusta el tema de la historia, por supuesto. Esperemos que este tema para ustedes también sea agradable y les guste cómo lo vamos a manejar. Pero yo quisiera, amigo, preguntarte, porque yo lo he visto mucho en las redes sociales últimamente, bueno, desde que, dando ese contexto, Andrés Manuel López Obrador eh, fue el que empezó, ¿no? Con el tema de los excesos que se cometieron durante la conquista de México Tenochtitlán y después durante eh, el periodo del virreinato. Este, ¿Debería disculparse la corona española? ¿No debería? ¿O debería de hacerse otro intento, no sé, alguna otra estudio o algo con mayor conciencia sobre lo que pasó, algún foro, no sé, cómo tú lo veas sobre este tema o cómo podríamos abordarlo? Es una cuestión muy interesante porque creo que tenemos una dicotomía muy importante que es necesario recalcar. En primera, la historia y todos los acontecimientos históricos creo que deben de verse en su contexto particular. Hablar de disculpas podría parecer anacrónico en el sentido de que después de que han pasado varios siglos es completamente impensable que por así decirlo, los crímenes que cometieron los españoles, los conquistadores, tengan que disculparse unas generaciones mucho después. Sin embargo, creo que más bien reside en el valor simbólico que es la disculpa. ¿A qué voy con esto? Hay muchos autores que precisamente defienden el hecho de que España no es necesario que se disculpe y que básicamente tenemos que agradecer que trajeron la civilización, etcétera, y hay que estar orgullosos de la hispanidad, etcétera. Pero yo creo que más bien tiene que ver con el uso de la historia como discurso político. Eso es lo que sabía hacer muy bien Andrés Manuel López Obrador, para bien o para mal. Sin embargo, pues, este uso político se ha hecho desde siempre, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que hay que estar conscientes de esas dos cosas, que no podemos estar culpando y enfrascándonos en discusiones de asuntos pasados sin tener una perspectiva contextual y también el valor simbólico, porque a pesar
todo lo que se le pueda criticar al presidente, o independientemente de si ya se disculparon, si ya hubo protocolos durante el siglo XIX, XX, lo que sea, creo que lo que reside más bien es también ser conscientes de que el valor simbólico que encierra la disculpa tiene que ver con este modelo de colonización, de extractivismo, de que sometimiento, de esta relación de dominación que hubo en la Nueva España, que de cierta manera o no, vamos, hay discursos también que dicen que los españoles se mezclaron en vez de aniquilar a la población, etcétera. Sin embargo, pues había un modelo dominante, un modelo de dominación en el que pues los peninsulares y los criollos pues tenían mejores oportunidades que los indígenas y los mestizos sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que va más por allí, hay que ver y valorar las cuestiones en su contexto y una vez haciendo esto, ya ver qué tanto valor simbólico puede tener una disculpa. ¿Tú qué opinas? ¿Qué balance retomas de esta cuestión? Fíjate que es interesante lo que mencionas del contexto, ¿no? Claramente que, bueno, pedir disculpas por lo que sucedió, ¿no? En generaciones bastante atrás, creo que es algo que puede sonarse anacrónico, ¿no? Incluso incómodo, ¿no? Para, vamos a decir, las generaciones herederas de lo que fue el colonialismo español, como es en el caso que estamos tratando, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay un valor simbólico en reconocer, creo yo, que los antepasados que habitaron lo que hoy es España, o lo que fue lo antecedente, ¿no? De España, este, se disculparan por aquello que sucedió, ¿no? Como a nombre de aquellos ancestros que cometieron claramente abusos desde mi punto de vista. Claro que esos abusos, obviamente, aunque fueron generales, no siempre fueron lo común, ¿no? Incluso también creo que hay historiadores, que también es algo que creo que podemos abordar, que ellos señalan de que la monarquía hispánica, o desde los reyes católicos, luego pasando por Carlos V y Felipe II, y etcétera, tuvieron muchas concesiones, ¿no? Para los pueblos indígenas, los consideraran parte del reino, a las monarquías, ¿no? Que incluso también gobernaban lo que hoy era México Tenochtitlan, ¿no? En los pueblos, que no solamente es un solo pueblo, ¿no? Al que se conquistó, sino había una diversidad de pueblos y de culturas cuando los españoles llegaron a México, que claramente el predominante era el de los aztecas. Entonces, eh, yo considero que a veces hay algunos historiadores que, no lo sé cómo tú lo ves, prefieren hacerle un lavado de cara a la conquista, atribuyéndole de que, bueno, haciendo como una especie de análisis en el cual se parte de la premisa correcta, pero pareciera que se llega a la conclusión equivocada. ¿A qué me refiero? Ellos señalan de que efectivamente México es un resultado de la mezcla de indígenas y de españoles, ¿no? De europeos, y que tal México no existía como tal cuando sucedieron esos eventos, ¿no? Que igual España no existía, ¿no? Cuando eran esos eventos como tal lo conocemos, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces pareciera que, bueno, en parte de ese anacronismo, ¿no? Que también algunos historiadores manejan de que, bueno, ya está, esto ya debería estar superado, deberíamos ver hacia el futuro, si había un pueblo que era más bélico y sangriento que otro, eran los aztecas sobre los pueblos indígenas, ya habitantes, ¿no? O sea, los otros pueblos que habitaron, porque ellos no proceden de México, ¿no? Sino que eran migrantes de lo que hoy es Arizona o Utah, vamos a encontrar, y que en Estados Unidos, y que descendieron a Mesoamérica y conquistaron con
sangre, ¿no? La región y sometieron a los pueblos que ya estaban ahí, ¿no? A esas culturas milenarias. Entonces pareciera que quisieran hacerle con lo sucedido con los aztecas un lavado de cara a la monarquía hispánica, que es lo que yo te quiero preguntar, si tú consideras que es así o consideras que está en lo correcto, ¿no? Que efectivamente tal vez llegaron los españoles a liberar a pueblos como los tlaxcaltecas o como otros pueblos que eran habitantes también de Mesoamérica. Yo creo que más bien tiene que ver con una cuestión de narrativas. Eh, y yo creo que estos argumentos, a algunos pueden sostenerse sólidamente, pero siempre tienen como estos matices de percepción, ¿no? Y es obvio que el concepto de la conquista, pues obviamente tiene que ver con el despojo de las riquezas y de la dominación, de los abusos, como mencionabas. Pero a pesar de eso, la diversidad de las tribus que vivían aquí en lo que ahora llamamos México y que posteriormente se alían con los españoles, pues yo creo que también tiene que ver, depende del discurso con el que se maneje. Sin embargo, yo creo que más bien este tipo de discurso que plantean de superar, de que dejemos de culpar a España y a Hernán Cortés, pues yo creo que no es precisamente de quién tiene o no la culpa. O sea, el modelo extractor de recursos sigue siendo el mismo incluso ahora. Y lo podemos ver en infinidad de ejemplos de colonialismo y de, por así decirlo, colonialismo o neoextractivismo, que sigue siendo de cierta manera lo mismo. Sin embargo, pues yo creo que tiene que ver más con lo que se representa que con este fenómeno de explotación y de opresión. Y también tiene que ver como con estas narrativas que se fueron construyendo, incluso después de ya en tiempos de la independencia, pues de cómo esta conquista y cómo esta imposición cultural, o más bien el sincretismo que se provocó, de ahí partimos a un nacionalismo más, más puro, ¿no? De reivindicación de lo indígena, etcétera. Todo esto hay que verlo en el contexto en el que fue presentado y después, pues yo creo que más bien ahora la responsabilidad que tenemos nosotros es más bien revisar todas estas tendencias y formar un propio criterio, pero que realmente sí tenga más que ver con el, con el futuro o con el tiempo presente. O sea, este tema que muchas personas pueden decir que ya está superado, dejemos de pedir que nos den disculpas, etcétera, pues es algo que nos sigue interpelando, que la historia nos ayuda a seguir comprendiendo. No sé si tú estés de acuerdo con que tanto así de estos fenómenos históricos como el de la conquista, es casi también equiparable con, no sé, que Canadá presente disculpas por tener tantas mineras en el sur global, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí también es un problema que se interpola entre lo histórico y lo actual, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver más con eso que con una cuestión de seguir peleando con el pasado, que realmente lo hecho está. Yo creo que por ahí dejaría el argumento. Yo también considero que, claro, hay que siempre, ¿no? Revisar la historia y ver los acontecimientos desde tanto las perspectivas o las circunstancias en las que ocurrieron, como también nuestra actual perspectiva, ¿no? Tal vez el lente con el que se ve la historia en unos 100 años y se hablen de estos temas sea muy diferente al que nosotros hoy abordamos o al que se abordó hace 100 años, ¿no? Que yo creo que también es muy diferente. Porque finalmente la historia también sigue siendo, como tú bien lo dices, una, eh, un arma o una herramienta, mejor dicho, para las narrativas sociales o para las narrativas político-económicas de gobernantes o de intereses de países en turno, ¿no? Habrá países que en su momento van a defender lo que hicieron porque es una narrativa
que tal vez para algunos sectores, vamos a decirlo, bueno, yo lo voy a decir, como en España, ¿no? En esas narrativas, desde mi punto de vista, que son la gente que sueña, ¿no? Con el imperio español y que tiene, este, que no aceptan, ¿no? Ya el nuevo lugar que le toca a España en la historia y que siguen enamorados con la etapa histórica del extenso imperio español. eh, Estas narrativas históricas pues intentan justificar eso, ¿no? Esos sueños de que otra vez renaciera ese imperio, pero y que a esas personas que sueñan con la otrora grandeza de España en materia militar y económica y de expansión territorial, pues justifican, ¿no? Una bandera que utilizan de manera política para sacar un rédito meramente personal, porque yo creo que muchos sectores sociales de España que se sienten identificados con esta retórica de que ellos son un imperio, parte de las potencias imperiales, que desde mi punto de vista hace muchísimos siglos dejaron de serlo, pues siguen con esa idea romántica de lo que fue su imperio y mucha gente se siente identificada como un alivio, ¿no? A lo que ahora es España y pretenden con eso justificar, ¿no? Su ideología, sus pensamientos, incluso a veces acompañados de racismo o clasismo. Y después, hay políticos, ¿no? Que coincidan con eso, ¿no? Pues lo toman como bandera y lo usan como arma política para hablar de esos temas y no de otros temas tal vez que pudieran ser más relevantes para la población. Entonces, creo yo que ese es el arma de la historia, ¿no? De que siempre es usada por unos y por otros para justificar posiciones políticas e ideológicas o económicas, más allá del contexto realmente de un análisis un poco más frío sobre lo que sucedió, porque es cierto, yo sí coincido con esa idea de que México, bueno, es la combinación de muchas culturas, entre ellas, obviamente, lo europeo y lo español. Estamos hablando ahora mismo, dirían ellos, en castellano. Y por otro lado, la gente que habitaba ya estas tierras cuando llegaron los europeos, ¿no? Los pueblos indígenas que se adaptaron, los que sobrevivieron a la conquista, a las guerras, pero también a las enfermedades que vinieron desde Europa, que también es algo que no se puede negar, se adaptaron, ¿no? Y generalmente, em, yo sí creo que el pueblo español es un pueblo de sincretismos, pues se terminan mezclando siempre, ¿no? Y no fue la excepción. Los españoles se terminaron con el tiempo mezclando con la mayor parte de los sobrevivientes, de indígenas, incluso con negros, ¿no? O población afroamericana que extrajeron desde África, valga la redundancia, a estas tierras, ¿no? Y que ahora son pues sí, afroamericanos. Y hubo esas mezclas, ¿no? Que también claramente la mezcla y la diversidad enriquecen a las culturas y a las naciones. Y creo que esa es la riqueza cultural de México hoy en día y ese enorme empuje cultural que siempre ha tenido México tanto en la actualidad, ¿no? Tanto en América Latina como incluso en Estados Unidos, ya hablando de todo el continente, pues se debe a esa serie de sincretismos, ¿no? Entre lo europeo, lo local, lo americano o lo amerindio, dirían algunos, lo de África, lo de otras regiones del mundo, incluso de gente de asiáticos de las Filipinas, ¿no? Que terminaron también en México, muchos de ellos, cuando Filipina incluso perteneció al virreinato de la Nueva España. Entonces, toda esa mezcla y todo eso ha sido lo que es hoy México, ¿no? Pero también creo yo no podemos dejar de lado de que si se cometieron abusos, se cometieron atrocidades, o en nombre de la fe o en nombre de la corona, para sustentar. Yo creo que el mayor agravio que existe, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú, pero es esa cultura extractivista, ¿no? De que el oro y la plata que salieron de estas tierras no se quedó la gran parte para el desarrollo, ¿no? Del virreinato, vamos a decirlo, de la Nueva España, sino que sirvió para financiar las guerras
en el continente que libró España por casi 2 siglos hasta que llegaron los Borbones a la dinastía en España, a la monarquía. Entonces, y también, ¿no? Vamos a decir las guerras de Inglaterra, que muchas veces mucho oro y plata también llegó a Inglaterra en manos de piratas, ¿no? De corsarios. Entonces, ese yo creo, desde mi punto de vista, que es el mayor agravio y es donde podemos o debería de haber un entendimiento entre dos culturas, sí, podremos decirlo si quieren hermanas, pero que deben de tener un entendimiento de que sí pasaron esas atrocidades en nuestra historia en común, ¿no? Y que sea una punta de lanza o una base sólida para la construcción de relaciones culturales, económicas, sociales, políticas, en una nueva base de hermandad y de reconocimiento a nuestras diferencias, a nuestro pasado en común, con los errores y con los aciertos que cometieron nuestros ancestros, y de a partir de ahí, bueno, construir, digo, esa base. Eso yo creo que es mi punto de vista, pero insisto, siempre va a haber, hay muchos historiadores, yo lo veo ahora en las redes sociales, que intentan, ¿no? Justificar tanto el hispanismo o ver a una América Latina como parte de una monarquía o de un imperio que realmente ya no existe y que, vamos, es anacrónico no propiamente por los siglos que han pasado, sino porque el mundo y los acontecimientos mundiales ya son muy diferentes, incluso a los que había hace 30 años. Ya no hablemos de 500, 400 años atrás. Entonces, el mundo es tan diferente que seguir invocando desde los defensores de las monarquías en México o en España, seguir teniendo esa especie como de relación, un poco de subordinación y de pertenencia a un imperio que tiene su centro en Madrid, pues yo creo que más anacrónico también es dañino y es algo irrealizable porque ya el mundo, como lo digo, es absolutamente diferente y siempre con esas posturas desde la historia o desde la fe que vinieron a evangelizar, ¿no? A las culturas indígenas que hacían sacrificios humanos y atroces, justificar, ¿no? Posiciones, digo, tanto ideológicas o económicas o políticas que distan mucho de lo que realmente sucedió y que siempre suelen torcerse, ¿no? Incluso lo que sucedió llevándolos a unos extremos para seguir justificando nuestras posturas o nuestra ideología y nuestra manera de pensar y no revisándolo de una manera más asertiva o más eficiente de que nos pueda servir esa historia para no repetirla, ni otros pueblos con nosotros, ni nosotros con otros pueblos, porque también México repitió esas historias en nuestro propio suelo con otros grupos menos favorecidos, como lo seguirán siendo las comunidades originarias indígenas, pero con otros pueblos que llegaron aquí, como la represión a los pueblos de origen chino, ¿no? En el Porfiriato, si no mal lo recuerdo. Entonces, ese tipo de circunstancias, bueno, pues nos debe de servir. Yo creo que eso es la historia, ¿no? Aprender de esas cosas que se hicieron para que no se repitan. Pero quisiera preguntarte también si tú crees que haya voluntad por parte de los gobiernos y de las facciones que tal vez se encuentran en España o en México radicales sobre imponer una visión o indigenista o una visión europea sobre la historia de la conquista y los 300 años del virreinato, o se pudiera llegar a una revisión histórica mm, sin esas pasiones de por medio. Yo creo que es una muy buena pregunta porque esto nos interpela a todos nosotros y sobre todo a los que nos gusta la historia. Eh, lo ideal sería que fuera una disciplina y un debate muy crítico, muy revisionista, en la que pudiéramos englobar todas las opiniones. Sin embargo, pues creo que sí sigue habiendo estas tendencias marcadas a los extremos, ¿no? Están estos historiadores, como dices tú, que aparecen mucho en las redes sociales, en la que pues, quieren hacer literalmente un lavado de manos a España.
y que incluso también en España se llega a ver también estos matices. Estaba leyendo, creo que el día de ayer, un pequeño artículo en donde se mencionaba que el 12 de octubre del 1492, precisamente un 12 de octubre, cada año debería de celebrarse el Día de la Hispanidad. En este sentido, hacia una analogía de que en España hay muchas personas que no quieren, reconocer este acontecimiento como el Día de la Raza, como incluso aquí en México se pretende, desde hace mucho tiempo, celebrar de cierta manera, aunque ha habido discursos alternativos. Pero este artículo hacía analogía con, em, fechas como el 4 de julio de 1776 o incluso el 14 de julio de 1789, cuando son fenómenos completamente diferentes, en el sentido de que el 4 de julio del 76 en Estados Unidos, pues se trata de básicamente la declaración de independencia de Estados Unidos, y el 14 de julio del 89, de 1789, es la toma de la Bastilla, ¿no? Que son discursos que tienen más bien de carácter revolucionario, de carácter, de libertad, y no creo que sea, o sea, se me hace muy absurdo mencionar que el 12 de octubre de 1492 sea el Día de la Hispanidad, en el sentido de que, y sobre todo en el sentido de estas analogías, de que pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero yo creo que sí debería de preocuparnos en el sentido de que, bueno, no voy a decir que la historia está en una crisis, ni mucho menos, pero pues sí es peligroso, sobre todo en este y en muchos aspectos de la vida, irse a los extremos, en el sentido de que pues hay que ver las cosas siempre con cada uno de sus matices y de que es responsabilidad también de uno profesionalmente, eh, hacer estas aclaraciones, esos pequeños matices, estos pequeños, detalles, dar a entender que el mundo no es blanco y negro. Obviamente, los españoles no vamos a satanizarlos, ni mucho menos, pero también hay que ver qué es lo que se hacía y cómo se hacía. Y yo creo que más bien por ahí puede ir la discusión. Yo sí invitaría a toda nuestra audiencia y a todos los que nos ven, que pues básicamente hay que dudar de absolutamente todo. En este sentido, de todas las narraciones, desde las narraciones de los libros de educación pública hasta de lo que nosotros les estamos diciendo. Yo creo que hay que formarse su propio criterio y alejarse de los extremos. En este sentido, yo creo que sí es una cuestión de narrativas y pues tener mucho cuidado con querer ofrecer versiones alternativas, si yéndose hacia un extremo total. Yo creo que sí sería bueno matizar y que sea más bien como un tipo de amalgama de todas estas opiniones en las que podamos pues conocer más integralmente nuestra historia. Yo creo que eso es lo más básico en este momento. ¿Tú qué opinas, amigo? Creo que tienes razón en que, claro, la historia la debemos de revisar sin caer en los extremos, porque creo yo que ni todos son totalmente buenos ni todos son totalmente malos. O sea, toda acción humana está envuelta de circunstancias, de las ideas de la época. ¿No? O sea, todos somos rehenes de la época y de lo que se piensa o de las ideas dominantes, ¿no? En nuestra época, ¿no? Es como querer a veces en esta teoría de la cancelación, ¿no? De que, sobre todo de lo anterior, ¿no? Por ejemplo, si ha habido, quiero tener el ejemplo de las películas de los años 20 que tal vez eran muy racistas con los negros, vea, y que ahora están canceladas por lo que fue, pero que yo, bueno, en este caso, a mí no me gusta eso de cancelar lo anterior, porque es un reflejo de lo que pasaba, ¿no? No es algo que debamos replicar o que nos sirva como un ejemplo para seguir discriminando a la población de color. No, 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 sino por el contrario, sino que nos recuerde que eso existió en su momento, ¿no? Y a veces el querer censurarlo o, como dicen ahora, cancelarlo, pues es solamente no querer verlo, ¿no? Y
que pase el tiempo y se olvide que eso sucedió y se vuelvan a repetir por generaciones o vuelva otra vez pensamientos que discriminan a otros seres humanos por cualquier condición que tengan, ¿no? Entonces, esa revisión siempre de la historia, pues debe de estar basada, creo yo, también en que no hay que caer en los extremos, pero también en ver las cosas como fueron en su época, ¿no? O sea, no podemos juzgar con lo que ya sabemos y con las perspectivas nuevas que tenemos o con nuestros avances, tanto tecnológicos como filosóficos y de teorías de todo tipo, pues lo que sucedía antes con las limitaciones tanto culturales como científicas de conocimientos generales que se tenían, ¿no? Es como culpar a alguien por tener en esas épocas alguna higiene que ellos pudieran, por ejemplo, tener, ¿verdad? Y que ahora pareciera a nosotros que eso era totalmente antihigiénico, ¿no? Alguna costumbre. Digo, uno hace lo que sabe, ¿no? Si ellos no saben que existen los gérmenes, ¿cómo podemos nosotros decir que ellos no trataban de mantenerse, por ejemplo, limpios sin saber lo que es un germen por los avances que el propio ser humano ha tenido durante el tiempo, ¿no? Entonces, juzgar la historia a veces desde esta perspectiva, desde el avance tecnológico que hemos tenido, pues a veces resulta y hasta injusto, ¿no? Para esas generaciones que hacían lo que tenían concluso lo que sabían, ¿no? Obviamente diciendo que tal vez eran cuestiones de que no deben de ocurrir. No estamos diciendo de que deba de ocurrir o debe haber un anacronismo o una regresión de los procesos históricos, no. Simplemente que deben de estar ahí como son, tal cual, para que nosotros los podamos ver, analizar y también sacar, claro, nuestras propias conclusiones, ¿no? Y conclusiones que son muy subjetivas. Cada quien podemos llegar a conclusiones diferentes. En ese sentido, yo sí me gustaría también preguntarte que si tú crees que, porque también hay una comparación, ¿no? De lo que sucedió con las colonias, este, gringas o norteamericanas, entre las 13 colonias con el virreinato de la Nueva España, ¿no? Hay historiadores de los que yo creo que coincidimos que quieren hacerle un lavado de manos a la monarquía hispánica, en el sentido de que, bueno, eran virreinatos casi, casi independientes, eran correyes, no eran colonias, las colonias eran la de los ingleses, que sí dependían de un gobernador o de un regente o de alguien que les enviaran, que no fuera equiparado a un rey desde Londres, ¿no? Desde Inglaterra, y que esas poblaciones blancas, evangélicas, terminaron por destrozar este, el, ¿cómo se llama? A las poblaciones amerindias o también a esos pueblos originarios en lo que ahora es los Estados Unidos. Esa comparación, yo te pregunto, ¿es justa o simplemente también forma de ese lavado de cara que quieren hacerle a, a España o a la monarquía española? Yo creo que más bien también tiene que ver con representar las cosas en su contexto, o sea, porque realmente eh, son dos casos muy aparte y yo creo que la cuestión es que con España también no es como que podamos mencionar que la Nueva España y otros reinos eh, sean como comunidades autónomas, o sea, realmente pues será un tipo de colonialismo. Probablemente con todos sus matices, pues eh, los pueblos originarios en Estados Unidos, en lo que ahora es Estados Unidos, pues también han sufrido diversos atropellos, pero de cierta manera siguen también presentes, igual que aquí. Yo creo que sí tiene que ver más bien con, no creo que sea un discurso para purificar a la monarquía española, bueno, que todavía existe sobre todo, pero yo creo que sí tiene que ver con esta cuestión de comparaciones. Y pues las comparaciones de cierta manera nunca son buenas. Yo creo que sí tiene que ver más con el criterio que cada quien tenga, pero yo creo que sí es necesario
entender, no me voy a cansar de repetirlo, las cosas en su contexto. Una cosa también muy importante y que tú mencionabas también, yo creo que tiene que ver también con el discurso europeo occidental y cómo esta premisa, por ejemplo, de Edmundo Gorman en su libro de la invención de América, de que América pues no fue descubierta, fue inventada, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ver por allí en el sentido de que independientemente de los abusos y de la colonia y etcétera, es una visión o es una proyección más bien de ideas del viejo mundo sobre el nuevo. Entonces, yo creo que más bien allí es donde reside, no la problemática, sino el meollo del asunto de cómo esta proyección se reflejó en todas y cada una de las, de los aspectos en el continente americano. Yo creo que ahí más bien tiene que ver con este tipo de fricciones, de resistencias, de todos estos procesos que se dan ante lo nuevo y que también hay que ver que es un proceso que llevó muchos años en, en ser lo que somos, porque incluso también hay unos historiadores en los que defienden que gracias a la llegada de los españoles, pues forma parte esencial de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Que de cierta manera sí, pero sería como quien dice negar, este, todo lo que México, o lo que antes era México, había logrado, porque incluso hay unas preguntas que siempre, a los historiadores nos hacen mucho de: "Si no hubiera llegado España, ¿qué hubiera pasado?". Y sí es cierto, a veces tendemos a glorificar mucho el Imperio azteca, este, de que era lo más avanzado, etcétera. Obviamente, volvemos a lo mismo, obviamente con sus matices, muy probablemente si no hubieran sido los españoles, hubieran sido o portugueses o ingleses o quien hubiera sido. De todas maneras, era un fenómeno que se estaba replicando en muchas latitudes. Entonces, yo creo que más bien no hay que enfrascarnos también en el qué hubiera pasado o qué hubiera ocurrido, sino que esos temas, aunque hay personas en lo que dicen: "Es que la historia, ¿para qué? Si ya pasó", creo que son muy importantes porque nos ayudan a interpretar, temas que probablemente antes no se tocaban. Entonces, no tiene tanto que ver con si se deben disculpar o no, sino que hay que ver que este modelo, colonialista, o sea, dejando los tecnicismos a un lado, pues aún pervive en nuestra sociedad actual. Entonces, yo creo que sí tiene que ver más con reflexionar cómo estos problemas, se interpolan con la actualidad que tenemos ahorita. Sí, es muy interesante cómo ahora eh, las ideas sobre la historia siempre, pero más ahora yo creo, en todo el mundo están a revisión, ¿no? Todo lo que se dice, todas esas narrativas, todo lo que se ha escrito sobre los sucesos históricos importantes, como para nuestro país fue la llegada de los españoles, pues están a revisión, ¿no? Están siempre sobre el debate y como dices tú, no, porque hay mexicanos que tienden a romantizar la época colonial o el imperio español o haber formado parte, ellos dirían, de uno de los imperios más grandes de todo el mundo históricamente, o el otro lado, ¿no? De santificar a los aztecas, sobre todo a los aztecas, porque generalmente en la narrativa nacionalista, creo yo, se ha dejado mucho de lado a otros pueblos que no eran propiamente aztecas, ¿no? Como olmecas, como mayas,
como otras grandes civilizaciones que, aunque tal vez, por ejemplo, los mayas ya casi habían desaparecido cuando llegan los españoles, pero que quedan sus vestigios y tanto arquitectónicos como quedaron, ¿no? Algunos, otros sí, hay que decirlo, fueron destruidos por españoles, ¿va? Pero algunos códices, algunos escritos de esas grandes civilizaciones y generalmente, desde, creo yo, desde la vida independiente de este país han quedado un poco al lado. Siempre se le ha hecho como una especie de centralismo histórico y nada más se enfocan en México Tenochtitlan, ¿no? Y lo que sucedió en los últimos 200 años, que el pueblo azteca dominó prácticamente la región de lo que hoy es el centro de México, la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, también, ¿no? Suele haber ese romanticismo de que era lo mejor y que eran grandes civilizaciones y que solamente los españoles vinieron a despojar, a llevarse todo, a infectarnos y no dejaron nada bueno, ¿no? Entonces, como digo, también la perspectiva en la que todos debemos, y todos debemos de estudiar o de analizar o de escuchar la historia, ¿no? Porque a veces ya nomás con estas tecnologías a veces la escuchamos, ¿no? Ya ni leemos algún libro o está tan a la mano, tan práctico que ahora es así, que lo debemos de ver desde ese punto de vista crítico, ¿no? No todo fue tan malo ni todo fue tan bueno, siempre hay matices, ¿no? No es blanco y negro, existe los colores como en las escalas cromáticas, ¿no? Hay una infinidad de matices y de circunstancias que hicieron que los sucesos históricos se desenvolvieran de la manera en que fue. Entonces yo creo que en el análisis histórico que uno puede hacer es entendiendo esos procesos, reflexionando sobre ellos desde una manera básicamente más neutral, sin apasionamientos, y que eso nos permita generar conocimiento acerca de tal vez lo malo que pudo haber sucedido para no repetirlo y lo bueno valorarlo, ¿no? Porque habrá cosas buenas, por supuesto, de todos los procesos históricos que uno puede analizar, cosas buenas de las que uno puede también aprender. Eso yo creo que es muy, muy importante para el futuro, ¿no? De este tema que va a seguir dando, ¿no? De qué hablar, toda vez de que es un tema que, pues bueno, ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que sigue insistiendo en lo que propuso el entonces presidente López Obrador respecto de la disculpa que debería de ofrecer la monarquía a los pueblos originarios, ¿no? Por los excesos de la conquista y la colonia. Entonces va a ser un tema que va a seguir al orden del día. Entonces yo sí considero que todos debemos de analizarlos y de estudiarlos o de escucharlos y valorando el contexto, siempre investigando más, por supuesto, y ejerciendo una reflexión crítica sobre todo lo que escuchemos. Como bien dijiste tú, hasta de lo que nosotros estamos aquí diciendo, también escucharlo de una manera crítica y quedarse siempre con lo mejor de cada cosa que puedan escuchar y cada quien saque sus propias conclusiones. Amigo, ¿algo más que quieras agregar? No, solamente agradecerte como siempre, agradecer a los que nos escuchan. Fue un tema diferente, esperamos que les hayan gustado y definitivamente quedarme con lo último que dijiste, de que hay que reflexionar mucho sobre cómo nos interpela la historia, pero sobre todo cómo nos puede ayudar a seguir eh, problematizando estos fenómenos actuales, porque hay que decirlo, es necesario conocer la historia y no solamente para no repetirla, sino para poder, iba a decir mejorarla, pero pues, ¿cómo vas a mejorar algo que ya pasó, verdad? Pero mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Yo creo que sí es muy necesario hacer eso. Y pues nada, muchas gracias, amigo. Como siempre, un gustazo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos ven, nos escuchan. Si se suscriben, lo comparten, si les gusta, nos dejan un like, algún comentario, lo valoraremos mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias y hasta pronto.